Con ustedes a continuación, desde Nueva York, David Navarro, egresado de Administración Deportiva en el 2005. En el 2010 es gestor de desarrollo humano y bienestar empresarial y tiene como hobby la fotografía. Entonces, David Navarro. Gracias, David, muy buenos días. Gracias, Alejandro, por la presentación. ¿Me confirmas, por favor, si me escuchas bien? Ok, listo. Bueno, compañeros, futuros colegas, muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Yo quiero cambiar un poquito la dinámica de la presentación. Les voy a contar una historia. Es una historia un poquito larga, pero entonces he tratado como de buscar momentos claves. Lo que quiero buscar con esta historia es que ustedes tengan una perspectiva en los momentos diferentes que como administradores deportivos nos podemos enfrentar. Nosotros nos preparan con un fin. En ocasiones de pronto hay algunas cosas que nos mencionan, pero hay veces no pensamos que eso no, digamos, lo podamos llegar a necesitar. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo ves ganado. Aquí estoy cambiando la famosísima frase cliché que todos conocemos porque quería enmarcar unas palabras para de pronto referirme al final acerca de lo que yo les voy a contar. Les tengo un resumen básicamente de la charla. Yo pienso que son dos palabras que es necesidad versus oportunidad y eso fue lo que a mí me ocurrió en este trayecto. Ok, como les decía, voy a tener 7 etapas en esta presentación. Yo estas etapas lo que hice fue que traté de ligarlas con algún proceso educativo, con la finalización de algún proceso educativo. Tuve una gran fortuna y fue que cada vez que yo terminaba ese proceso educativo, aquí le voy a llamar tesis, siempre venía trabajando en eso 2 o 3 años antes. Entonces como que lo empecé a hacer con mucha pasión, como que no era lo normal, o sea, en el momento de que exponía lo hacía con mucha fortaleza porque conocía de lleno el tema. Ok. Bueno, el inicio, me voy a remontar al año 95, sí, ya sé que ya soy muy cuchacho, muy viejito, pero más o menos pues para que ustedes entiendan. Yo inicié, como yo sé que muchos de ustedes, inicié siendo deportista aficionado. Mi deporte era el baloncesto, yo desayunaba, almorzaba, cenaba baloncesto, eso era lo único que había para mí. Y yo tenía grandes objetivos en el baloncesto, pero cuando yo inicié, los que conocen de esa materia me decían que ya tenía mucha edad para llegar donde yo quería. Pero si algo pues que la vida me ha enseñado es persistir, pues efectivamente yo seguí persistiendo hasta que tuve ya la oportunidad casi que 2 meses antes, pues hice todo, o sea, no llegué ahí en paracaídas, ¿no? Hice todo el proceso, todo lo que se maneja en Colombia, los clubes, escuela de liga, entrenamientos, todo. Y 2 meses antes de cumplir 18 años tuve la oportunidad de ir a unos Juegos Nacionales. Entonces esto como que me reafirmó de que el deporte estaba en mis venas y que yo debía seguir en el deporte. Hice pues todos los procesos que uno hace cuando sale del colegio, fui a prestar servicio, llegó el momento pues de enfrentarme qué iba a estudiar, qué iba a hacer con mi vida. Entonces como mi espectro era el deporte, entonces yo lo que tenía en mente era ser un edufísico. Y pues para mí lo que en ese momento nosotros veíamos o que yo veía era la universidad pedagógica. Yo hice todo el procedimiento para estar en ese programa de la universidad pedagógica, pero pues no pasé. Entonces también asesorado con algunos gurús, me dijeron, no, eso métase a otra carrera y se hace 3 semestres y después usted se cambia. Pues efectivamente yo empecé a estudiar algo que se llama lenguas modernas para ser profesor de inglés, pero yo no era feliz. Cuando ya debía hacer el cambio, eso fue en el año 2000, hubo un cambio administrativo, bueno, unas políticas en la universidad y eso se abolió. Entonces fue pues como muy triste, yo me retiré porque pues realmente yo no lo estaba disfrutando, no lo hacía como debía hacerlo, con pasión. Y ahí ya vino la administración deportiva. Vino a través de algo que era el Centro de Estudios de Administración Deportiva, el CEAD.
Yo pienso que ustedes ya han escuchado mucho de eso con sus profesores, algunos otros ponentes, en otros eventos, y pues yo dije, pues si es deporte, eso es mío, ahí, vámonos para ahí. Yo hice lo que había que hacer, me presenté, todo el cuento, bueno, inicié a mitad del 2000, en junio, agosto, bueno, algo así. Entonces, cuando yo llegué, vaya choque. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar, cuando yo llegué al CEAP, yo no sé si alguna vez han escuchado una frase de sus papás que dice la escuelita de Doña Inés. Estando en esto de la escuelita de Doña Inés, perdón, ok. Estando en lo de la escuelita de Doña Inés, ella, acá yo veía que todo funcionaba a través de un patio. Eran 6 salones y el patio funcionaba todo. Entonces para mí fue como un cortocircuito saber que yo iba a llegar a la universidad y que pues era como menor la expectativa que si estuviera en un colegio. Sin embargo, o sea, no estoy hablando esto en el ámbito negativo, al contrario, lo hablo con mucho cariño porque tengo muy gratos recuerdos, pero inicié. Desde el principio yo venía trabajando, trabajaba casi que tarde noche y estudiaba en la mañana, y yo decía, pues si yo estoy trabajando, yo tengo que estar vinculado al deporte, ¿yo qué hago? O sea, ¿cómo me pellizco? ¿Qué hay que hacer? Y lo que nosotros en ese momento veíamos era algo del IRD, veíamos unas sudaderas rojas con líneas amarillas, yo no sé eso ahora cómo estará. Acuérdense que yo les estaba hablando de datos de anteriormente, entonces pues para que no confundirlos. Entonces yo decía, no, pues allá es donde yo quiero llegar. Y empecé a preguntar, pero yo veía que la cosa no era tan fácil hasta que conocí una persona y esa persona me vinculó con la recreación. Yo no tenía mucha idea de la recreación, pero realmente ella lo que necesitaba de mí era que yo le consiguiera personas para que trabajaran para ellas. Me convertí como en su coordinador de personal y pues ¿de dónde sacaba yo el personal? Pues mis compañeros de semestre, en primer semestre. Eso era como un trabajo, pero también eso era una alegría, bueno, eso era como unos pasos ahí todos chéveres. En fin, resulta que en ese transcurso yo empecé a conocer diferentes escenarios deportivos, diferentes escenarios culturales, recreativos, y ahí conocí algo que se llama el Centro Social de Agentes de la Policía Nacional. Para segundo semestre nosotros teníamos una materia que se llamaba práctica administrativa. Creo que ustedes ya no la tienen porque yo estuve mirando el pénsul y creo que ya no existe. Entonces, como yo ya conocía un poquito, yo dije, oiga, ¿por qué no la hacemos allá? Era algo muy sencillo, era 2 veces a la semana, tenía que ir 2 horas, pero sin embargo, pues yo dije, pues ahí uno se va untando un poquito de deporte. Yo hice el trámite, me aceptaron y básicamente allá necesitaban como una persona que archivara, que contestara al teléfono, y allá lo único que manejaban, el proceso administrativo que manejaban era alquilar unas canchas de fútbol a través de una planilla. Entonces, pues yo hacía eso y ve, por cosas de la vida, ellos hacen algo que se llama unas relaciones generales. Como ellos son militares, reúnen a todo el personal y en un momento yo llegué y el que era el encargado de la pasantía, pues estaba en eso, entonces él me dijo, siga. O sea, como 100 personas ahí, pues eso nadie se iba a dar cuenta. Y estaban en un cambio de administrador, llegó una señora mayor, santanderiana paisa, con un carácter fuerte y ella les habló duro y les dijo que ya era hora de modernizarse, que ya era hora de pensar en la gente, en sus afiliados, que ya era hora de reestructurar nuevas cosas. Y efectivamente, pues yo ahí viene la palabra, yo vi esa necesidad que ella tenía. Y yo como que empecé, como que yo dije, uy, ahí hay una oportunidad para mí. Le empezaron a pedir propuestas al que en ese entonces era el encargado, el señor uniformado, y él pidió mi ayuda. Entonces yo lo que hacía era que, pues yo en segundo semestre, imagínense, uno no conoce nada, yo cogía a los profesores en los descansos, en los breaks, y entonces yo les gastaba tinto lo que hubiera que hacer y yo les contaba y les hacía preguntas y yo como que los bombardeaba, pero yo sabía que ellos como que sentían mal, como que decían, bueno, este man qué, o sea, ¿por qué nos pregunta y nos pregunta cosas? Entonces yo dije, no, pues hay que ser sincero, yo creo mucho en los procesos de comunicación y yo les contaba, no, profe, es que imagínense que pasa esto, ta. Y entonces ellos como que decían, como que se animaban, ya veían como la buena fe, entonces me daban información y yo tomé nota, empecé a hacer una primera propuesta, se la llevé al señor, él la fue a exponer, como a la semana me llamó, me dijo, David, ¿usted qué va a hacer hoy? Yo no, nada, salgo de estudiar nada. Véngase, que es que mi mayor quiere hablar con usted. Yo, ¿por qué? No, es que la propuesta, no me fue muy bien exponiendo la propuesta que usted, y me hizo muchas preguntas, y yo como que me frisé, yo en ese momento me congelé, y yo le dije, ok, yo paso. Hablamos, la señora empezó, yo no iba preparado, o sea, yo sentía que era como unas preguntas,
La señora me empezó a preguntar muchas cosas y yo le hablé y le hablé y le mencioné, mejor dicho, le pinté un cuento y la señora se empezó como que, uy, ¿y este man quién es? Y me dijo, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace acá? ¿Por qué? Entonces yo empecé haciendo como digamos, como esa práctica y empecé a tener como un reconocimiento como de unos bonos de unos almuerzos. A la semana ya me dieron unos bonos como un subsidio de transporte. Y así sucesivamente yo empecé a vincularme de tal manera que yo lo que hice fue que ya empecé a trabajar allá de 2 a 8 de la tarde. Entonces yo ya me empecé a obsesionar, o sea, realmente eso para mí era como una medicina fabulosa, o sea, estar ya en el ámbito del deporte, yo sí, pues, o sea, mi universidad y todo, pero ya estaban cambiando mis prioridades. Entonces yo empecé a investigar de la nada. Siguiente, Alejo, por favor. Entonces empecé a cambiar de la nada y ya estando aquí surgió la posibilidad de hacer como tal la parte administrativa del área de deportes, porque ese club tiene muchas fortalezas. Primero, su ubicación, no sé si alguno lo conoce, está ubicado casi que en lo que llaman el corazón de Bogotá, y aparte de eso tiene muy buenos escenarios deportivos. Entonces empezamos a hablar, a mirar detalles, cosas que yo no sabía desde recursos humanos, desde servicios, desde misión, visión, o sea, todas esas cosas que uno le enseñan en la universidad, yo empecé a aplicarlas allá, porque yo veía que no teníamos un norte, no había un camino, simplemente estaban los escenarios, pero necesitábamos meternos a la autopista y empezar a correr como lo estaban haciendo los otros. Así fue cuando de pronto, no me pregunten cómo, cuándo, pero yo ya empecé a resolver unas preguntas. Siguiente, Alejo. Empecé a resolver unas preguntas que son las que ustedes ven ahí. Yo no sabía cómo técnicamente, pero yo las acomodé. Y las acomodé de tal manera que yo sabía que había que crecer y que ahí había una oportunidad para mí. Ya de pronto ya hubo la posibilidad de más apoyo, empezando que cuando yo las primeras veces hablaba con esta señora, le contaba sobre mi carrera, ella no sabía qué era la administración deportiva. Realmente en ese entonces la administración deportiva no estaba creada dentro como del catálogo de talento humano del Estado. Nadie sabía, nos veían a nosotros como, es más, me decían, llame al profe, llame al profe. Ese era como el apodo que nosotros teníamos. Pero poco a poco yo fui ganando como ese espacio ahí, fui abriendo la puerta para más personas, personas de mi semestre, abajo de otros semestres, encima empecé a conocer otras personas y digamos, si yo veía que alguien tenía un perfil, que si a alguien, no sé, le gustaba un deporte extremo, pero que también podía aportar algo, pues yo lo traía, lo empezaba a inmiscuir. Digamos que la casa ya se estaba empezando a organizar, como les digo, todo se hizo más por pasión, pero entonces ya me volví ya un poquito más profesional, ya empezamos a ver quiénes eran o sea, de quién podíamos aprender. En ese momento pues podíamos aprender de las cajas de compensación, podíamos aprender del IRD, podíamos aprender de algunos otros entes que no estaban, pues que estaban un poquito más organizados que nosotros a nivel militar, a ver qué podíamos hacer. Efectivamente ya las cosas empezaron a encajar, ya como tal esa pequeña oficina ya empezó a ser un área como tal, ya hablábamos ya en forma administrativa, ya había muchas otras personas apoyando el proceso. Entonces, esto era como un show, había que salir con algo para realmente ver ese trabajo de ese año, a ver qué era el trabajo. Y se nos ocurrió hacer un programa masivo que era unas olimpiadas. Yo sé que actualmente ese término ya no se puede utilizar a nivel empresarial como lo teníamos nosotros, digamos unos juegos, pero que vincularan a toda la policía, pero con todo el carácter de lo que nos vende los Juegos Olímpicos, con su llama olímpica, con su presentación, con su inauguración, con sus shows, con sus desfiles, que la gente se empodere, o sea, que realmente sea algo de bienestar, y pues así lo hicimos. Hicimos un evento masivo, donde más o menos nos fueron como 4.000 personas, donde participaron 1.200 deportistas, y vamos aquí a ver un pequeño video más o menos de cómo fue el lanzamiento de ese evento. Es de interés para la Dirección de Bienestar Social el desarrollar la gestión humana de acuerdo con su misión, en lo referente a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad policial, elevando la calidad de vida, incrementando los niveles de identificación, satisfacción y eficiencia en su social, busca a través de la prestación de sus servicios en educación, vivienda, recreación y deporte, con servicios especiales que favorezcan al personal uniformado y no uniformado,
en servicio activo con asignación de retiro o pensión, como también sus beneficiando la comunicación, la cooperación, el compromiso y la productividad para formar equipos autodirigidos, permitiéndole a los participantes crear las condiciones favorables para los objetivos propuestos. Teniendo en cuenta el aniversario 52 de la Dirección de Bienestar Social, se realizó un programa integral tendientes a masificar el deporte recreativo, contribuyendo a la integración de la familia policial, teniendo como base los valores institucionales, donde participaron 1.200 deportistas de la institución en 9 disciplinas, catalogado como el evento deportivo más amplio de la institución, citado como Segundas Olimpiadas Deportivas, Dirección de Bienestar Social. Fue necesario un equipo de trabajo acorde a la magnitud del evento, contando con una infraestructura deportiva especial, el cual fue llevado a cabo en el Centro Social de Agentes, un complejo deportivo donde permite realizar diferentes actividades deportivas y recreativas simultáneamente, ubicado estratégicamente donde ofrece diferentes opciones en servicios a sus visitantes. Ok. Listo, seguimos por favor con la presentación. Ok, bueno, entonces aquí ya, ya llegamos al tercero, que fue como tal ya la consolidación de la administración deportiva. Mi tesis tiene referencia con lo que yo les voy a contar. Ya llegó una segunda administración, y esa segunda administración con una mente más amplia. Entonces ya lo que quiso fue hacer una reestructuración de todos estos servicios. Aquí todo fue, digamos, aquí ya hay otra perspectiva. O sea, ya digamos, ya estuvimos en, pues, como nosotros generalmente todos iniciamos, lo que generalmente, digamos, tenemos en la cabeza, pero aquí ya me salgo ya del administrador deportivo y empecé a tener otro rol, sin descuidar lo que realmente a mí me gustaba. El 80% de los espacios del centro social casi que pertenecen a deportes. ¿Por qué? Porque son zonas verdes, porque son espacios deportivos. Entonces, digamos que acá les cuento un poquito, aquí les cuento un poquito más o menos como del porqué de esto. Resulta que ellos son una entidad del Estado, o sea, los predios son del Estado, pero no reciben dinero del Estado, son un híbrido. El dinero que reciben son de sus afiliados y ese dinero que reciben es como si fuera su caja de compensación. Igual que a nosotros como empleados nos descuentan un porcentaje, a ellos también, pero los categorizan. Los que son agentes va para agentes, los que son suboficiales, los que son oficiales, oficiales. Eso casi que están dentro de las normas que ellos firman al inicio. Resulta que ese club de ese entonces tenía como 40 y algo de años y como por 20 años ellos no habían movido esos dineros. Entonces eran unos dineros más o menos como de unas 12 cifras, más o menos. Entonces ellos con eso ya empezaron a mirar cómo iban a reconstruir nuevamente ese, cómo lo iban a modernizar y adicional a eso, qué nuevos proyectos iban a hacer. Como en ese momento yo ya estaba un poquito más posesionado, ya me conocían, o sea, ya era como tal, ya parte de los procesos misionales de ese club, entonces ya tenía un poquito más de voz y voto, y sin querer queriendo yo me fui inmiscuyendo en el proceso total de reestructuración. Por eso les digo que es otra perspectiva. Fue tanto así que ya había un segundo, ya había un tercero en la oficina, que igual yo seguía siendo el titular, pero ya todos los programas que ya se venían haciendo, ya como que ya venían marchando, simplemente ya tenían, se necesitaba un seguimiento y empezamos con este proceso. Estando ya aquí en esto, digamos una ficha técnica más o menos de lo que se hizo. ¿Qué se hizo en ese proceso? Se hizo una creación de 80 nuevos cargos solo en el área, de los cuales 20 administradores deportivos estuvieron tanto como presenciales como llamémoslo como volátilmente. Abrimos en total 17 puntos de servicio. Cuando yo hablo esto, quiere decir, digamos, que teníamos ranódromo. Entonces, en el ranódromo había alimentos, había bebidas, había un servicio especial para eso. Teníamos billares, teníamos tejo, mini tejo, teníamos zonas refrescantes, no sé, helados, teníamos sala de juegos, teníamos gimnasio,
teníamos un spa, aparte teníamos unas zonas azules, todo esto de sauna, jacuzzi, y todo era independiente y tenía un coordinador. Nosotros ya sacamos 5 líneas de servicio, que unas líneas era la prioridad, pues el afiliado y sus beneficiarios. Cuando hablamos de beneficiarios es el círculo de la persona, hijos, papás, abuelos, mamás, bueno, en fin, su familia primaria. Y también empezamos a desarrollar, como ya estábamos organizados, empezamos ya a mejorar muchos aspectos, a modernizar el club. Entonces lo que empezamos a hacer fue que empezamos a ofrecer servicios ya a ciertas empresas. Pero ellos, como que al principio ellos no estaban muy de acuerdo porque pues para ellos su prioridad era el afiliado. Pero sin embargo necesitábamos el dinero si queríamos seguir creciendo. Entonces estipulamos que los clientes, el objetivo de nuestro cliente objetivo era básicamente clientes que fueran muy solventes, que fueran empresas reconocidas. Muy difícilmente de pronto que es que Pepito Pérez quiere hacer el evento allá, se le autorizaba. O sea, si usted quiere hacer el evento allá, tiene que casi que pagar antes, pero lo realizamos nosotros. Entonces ya había todo un equipo de administradores deportivos que le ofrecíamos una carpeta de servicios que quiere, se le tiene, se le hace y se le consigue. O sea, nosotros administramos todo. Entonces nosotros teníamos empresas como Avianca, teníamos empresas como Valores Bavaria, como Conalvidrio, yo no sé si aún existe, empresas muy grandes, trabajamos con una empresa que se llama Cerdán, Misión Temporal, que era más o menos una temporal que tenía como alrededor como de 150 empresas. Entonces manejábamos muchas cosas, pero así a nivel empresarial. Y nos catalogamos, o sea, empezamos a hacer como algo así como una competencia para las cajas de compensación, pero pues lo que les digo, nosotros ofrecíamos era servicios premium. Se le tiene, pero le va a costar un poquito más. Es así que nosotros, los programas que hacíamos para nosotros, entonces nosotros ya los perfeccionábamos y ya los vendíamos. Digamos, es el caso de que tuvimos algo así, un cliente Protabaco. Protabaco quería que tiene, en 8 ciudades de Colombia tiene personal. Entonces les vendimos un evento donde les hacíamos sus juegos, sus olimpiadas, internamente en cada una de sus ciudades. Después les traíamos los ganadores y acá y en Bogotá se hacía todo. Pero entonces nosotros teníamos hotel, o sea, les prestábamos servicio de hotel, hacíamos los contratos de avión, el traslado aeropuerto-hotel, la parte de alimentación, desayunos, refrigerios, cenas, todo. Hasta los eventos que se hacían igual, o sea, vendíamos todo con la misma mística del Comité Olímpico, que la llama, que la presentación, o sea, todo, absolutamente todo. Siguiente, por favor. Aquí no se me van a volver ciegos, solamente traje esto como un antecedente, no es tanto para que lean. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Está el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto. Resulta que llegamos a otra perspectiva que no conocía yo, que era la parte legal, la parte del funcionamiento ambiental, la parte del distrito, y entonces hablaba algo de un plan territorial. Ese plan territorial era como el abuelo, y tenía unos subplanes. Entonces, para nosotros poder hacer todos esos cambios, teníamos que meternos en uno de esos planes, y teníamos un gran problema. Nosotros, como éramos un híbrido, no éramos ni del Estado ni éramos particular, no sabían dónde encaminarnos. Entonces nos colocaron dentro de la legislación que tiene los parques metropolitanos. Creo que aún en ese tiempo estaba el Simón Bolívar Tunal, no sé si hay más, pero lo mismo que les exigían a ellos, nos lo exigían a nosotros. Entonces ese plan de ordenamiento que decía, que yo no puedo simplemente, digamos, un proyecto, el proyecto más grande fue la construcción de un edificio, de una bolera, una piscina, unos salones especiales de danzas, una cafetería o otros servicios adicionales en ese edificio, pero para poder hacer eso, digamos, nosotros primero teníamos que pensar en cosas que decía ese plan. Entonces el plan decía que, como los catalogaban como un parque, entonces el encerramiento que teníamos no servía porque era totalmente de concreto, no nos veía. Pero la ley decía que nos tenían que ver, que pues por el paisajismo, que por los árboles, bueno, X, Y, Z, no me voy a meter mucho con eso, no me detengo mucho acá. Pero eran conflictos muy internos porque la policía decía no, por seguridad, o sea, ¿cómo se le ocurre? Nuestros policías nos pueden tirar una bomba, una granada, bueno, X, Y, Z, todo lo que pueda suceder a nivel de esta parte de violencia. Sin embargo, autorizaron, se dio, entonces hubo que empezar a hacer, empezar a conocer, yo me vinculaban, o sea, yo era como el representante del club para mirar con empresas de arquitectura,
para mirar con empresas de electricidad porque nos tocó cambiar toda la parte de luz, la fuente de luz, y digamos era grande, era como un cuarto, no sé, de 3x3, pero resulta que eso no era necesario, entonces había que 2 veces más grande, había que tener aspectos, digamos, como un estudio de tránsito que yo en mi vida sabía que era eso, y es madrugar durante 15 días desde las 4 de la mañana para contar cuántas, no sé si hay veces ustedes han visto personas que se sientan ahí debajo de un puente y van llenando unas estadísticas, entonces estar pendiente, contar que cuántas personas pasan, que cuántos carros, que en horas pico, bueno, muchas cosas. Y yo estaba encargado de todo eso. Lógicamente había todo un equipo, pero pues igual la persona responsable tenía que ir a la par con todos. Después de aquí, me están diciendo que estamos cortos de tiempo y nos falta todavía, entonces vamos a agilizar. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya estaba toda la parte del encerramiento, todo lo que hicimos. Siguiente. Aquí ya, siguiente, por favor. Ok, entonces ya nos estábamos estandarizando. Nosotros ya prácticamente ya teníamos un proyecto por mes, un proyecto grande y algunos subproyectos. Entonces ya la cosa ya era muy masiva. Entonces ya sabíamos que enero era ventas para el hotel, que febrero era ejercicio porque habíamos comido mucho en diciembre. O sea, todo lo que ustedes actualmente vivimos en Colombia, eso se hacía que en el mes del viento, que el de las madres, que el de la mujer. ¿Ok? Ya llegamos al proyecto base, que después de que hicimos todos estos pasos, empezamos a hacer ya el proyecto. Vamos a ver acá enseguida. Siguiente, por favor, Alejo. Hay una parte acá importante y es la parte de promoción. Nosotros necesitábamos aliados estratégicos. Ya, como decíamos coloquialmente, se nos creció el enano. Ya no podíamos estar pendientes de todo. Entonces acá, aparte de vincular, digamos, a muchos estudiantes, también había que necesidad de vincular a personas profesionales que sabíamos que lo iban a hacer bien. Y en ese entonces, pues digamos, una persona profesional era una persona que quiero mucho, Zoraida. Entonces ella en ese entonces era gerente de una empresa de marketing, de mercadeo, y ella durante muchos años manejó muchos contratos con nosotros de toda la parte de publicidad. Para todos los eventos que hacíamos teníamos que tener su respectiva publicidad. Si, digamos, para todos los escenarios que inauguramos, pues había que haber señalización, su respectivo letrero, tanto interno como externo. Entonces, digamos, no solamente la profe, también hubo otros profesores vinculados. Necesitábamos un abogado, pero alguien que supiera deportes, entonces pedimos asesoría directamente para que trabajara con nosotros un abogado que nos dio clase, y así, digamos, el proyecto fue creciendo. Vamos ahorita a ver un segundo video cortico, más o menos para que ustedes vean cómo fue, cómo empezó todo, eh, cómo fue el proyecto final de la piscina de la bolera. Vamos a ver el render que que se creó antes de que se hiciera. Y los que conocen el escenario van a ver que prácticamente es el 95%. ¿Me regalas el video, por favor? Ok, bueno, siguiente, por favor, diapositiva.
Listo, bueno, entonces aquí ya finalizando ya ese paso, pasamos a otra fase que fue, ya estábamos muy consolidados en el mercado. Dentro de los servicios que nosotros manejábamos unas ligas de Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, cada fuerza son 4, maneja algunos deportes. En este caso, la policía manejaba tres ligas, que era la liga de golf, la liga de ajedrez y la liga de tejo. Yo estuve como el presidente de esas ligas, es el administrador del centro social, y el secretario viene a ser el jefe de deportes. Entonces, en ese caso yo tenía otro cargo adicional que era secretario de esas ligas, pero realmente el presidente no conocía, pues por su formación académica y por sus intereses, no conocía acerca de eso, o sea, que era simplemente de papel. O sea, realmente las ligas eran manejadas directamente por el área de deporte. Para el año 2004 estuve en Juegos Nacionales, 2004, 2008, 2016, pero ya como directivo. Y en el 2004 debo decirles que yo decía, oh Dios mío, acá hay algo de trabajo que hay que hacer. Pero como estaba tan ocupado con esos proyectos tan grandes, como que no había como meterle la mano. Ya para este año, para el 2008, los segundos Juegos Nacionales, nosotros ya nos empezamos ya a organizar un poquito más y empezamos lo mismo que hicimos desde el inicio, cogimos ya las ligas como si fueran una empresa y empezamos a manejar, hicimos una prueba piloto, empezamos con ajedrez para mirar cómo empezábamos a reubicar a las personas, para ver cómo podía haber un incentivo especial, porque pues estas personas son uniformados y estas personas generalmente los prestan 15 días antes de una competencia para que ellos medio entrenen, pero realmente ellos no cumplen el ciclo de entrenamiento que cumple un deportista normal. Entonces era empezar a organizarnos para poder exigir y para ver cómo nos podía ayudar a través del Ministerio de Defensa para que realmente se le diera importancia a esto. Ya este modelo se empezó a replicar tanto en tejo como más adelante como en golf. A propósito ya de esto, en la siguiente fase, que fue cuando ya hice mi tesis de maestría, tanto la especialización como la maestría yo las hice en el externado, yo me di a conocer un poquito y ya en ese momento no solamente trabajaba en el Centro Social de Agentes, sino que también me contrataron como asesor en el Centro Social de Oficiales y más adelante me contrataron la dirección de Bienestar Social, o sea que tenía como 3 contratos al tiempo, donde tenía que formar proyectos que todos fueran encajados. Entonces acá viene un proyecto que me pareció muy bonito. Este proyecto se realizó con compañeros, o sea, otros compañeros que fueron policías, pero que estudiaban conmigo. Entonces ellos tenían una gran falencia y era que eso que yo les conté de la caja de compensación que eran los clubes, se les convirtió más adelante en un problema, porque resulta que si hacíamos una estadística real, realmente como el 80% de los policías a nivel Colombia, ellos no disfrutaban de esos servicios. O sea que ellos pagaban mes a mes, pagaban, pero no había nada para ellos. Entonces ellos, por medio de, no sé, una tutela o algo interno legal, llevaron al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa les dio un año para sacar un proyecto donde los pudiéramos vincular. Ahí entonces salió esa necesidad, otra oportunidad, y creamos unas brigadas de bienestar. Entonces, estas brigadas de bienestar, lo que eran un grupo de profesionales, empezamos a hacer en la policía, para que los proyectos funcionen, primero se hacen proyectos pequeños, si es viable, empieza a crecer. Entonces hacíamos las maravillosas pruebas piloto, cogimos 2 departamentos, Magdalena y Putumayo, básicamente esto era llamémoslo así, un holding, había un grupito de personas profesionales, de las cuales pues lógicamente estaban encabezadas por un administrador deportivo, iba un odontólogo, una persona de salud ocupacional, una persona de recreación y una persona de trabajo social con otras personas de soporte. Lo que hacíamos nosotros era que íbamos siguiente, por favor, cogíamos al departamento, lo dividíamos en estaciones, empezábamos a ir en las estaciones, cada grupo tenía 2 vehículos asignados. Entonces íbamos y llegábamos a un pueblo, en ese pueblo la policía eran, no sé, no eran muchos, pero sí su núcleo familiar se hacía 100 personas, entonces los dividíamos en 2, en la mañana asistían uno, en la tarde asistía el otro, y así llevábamos el bienestar. Yo sé que un uniformado en la ciudad
es diferente, tiene una imagen diferente, pero estas personas ya es otro, o tienen otra visión. Siguiente, por favor. Ok, pasamos ya a la siguiente etapa, que es la parte de libre empresa. En la parte de libre empresa, pues yo ya sabía, ya veía que era necesario ya salir de la policía, porque como yo les digo desde el principio, no estaba creada la carrera, yo trabajaba por prestación de servicios. En el momento que ya se creó dentro del Estado, digamos, si yo ganaba 10 salarios mínimos, me iba a devolver a 2 salarios mínimos, entonces yo no lo veía lógico. Entonces aquí ya empecé ya la parte, otra perspectiva de la parte de ser empresario. Formamos una compañía, donde en esa compañía empezamos a licitar, ya con otra visión, ya teníamos experiencia, ya nos conocían en el mercado, ya aquí, digamos, ya teníamos unos clientes ya muy solventes, ya nos mostraban, nos pedían ya diferentes servicios, pero hubo un momento en que nosotros nos empezamos a desenfocar porque las mismas compañías nos decían, oiga, ¿ustedes no nos pueden suministrar 1000 televisores? Y pues como eso era dinero, entonces empezamos a cambiar el objeto contratal cuando hubo un momento a otro en que deporte, recreación y cultura desapareció y nos volvimos fue en unos distribuidores. Esto fue positivo en su momento, pero también acá perdimos nuestro enfoque. Y entonces al perder nuestro enfoque ya tuvimos ya diferentes personas de problemas hasta el momento en que la empresa se fue a la quiebra. Ya estando ahí en la universidad yo conocí el Life Coach, en la universidad, en la especialización en la maestría, ese tema me gustó mucho. Ya yo desde el 2017 ya estoy viviendo acá. Yo empecé a capacitarme más en este tema, empecé a trabajar con algunas organizaciones ONG, pero con un gran problema, el inglés. En este momento yo soy estudiante de inglés como segundo idioma, tengo diferentes formas de trabajo, pero en este momento mi trabajo titular es trabajar con una ONG, donde, digamos, veo diferentes, para lo que a ustedes de pronto ha sido complicado la parte de la pandemia, para mí ha sido una gran oportunidad porque me ha dado más a conocer. Este trabajo, toda esta experiencia que he tenido a nivel deportivo, si nos ponemos a ver, tiene el mismo público objetivo que es la gente, entonces para mí ha sido como una riqueza. Básicamente en la actualidad eso es lo que estoy haciendo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, algo más que quieran saber. Muchas gracias, David, por contarnos tu trayectoria, tu experiencia. Tenemos dos preguntas puntuales. La primera es de Andrés Barón Telles. Desde la formulación de proyectos, ¿cuáles son las dificultades más grandes en torno al uso del espacio público o privado? Bueno, pues yo pienso que todo depende de la legislatura que haya en el momento, porque realmente lo que digamos yo vivencié era que es una cosa lo que uno quiere y otra lo que se permite. Entonces yo pienso que lo primero que hay que hacer es como hacer esas cadenas, hay que primero ver desde arriba qué es lo que está permitido y antes de planear o antes de dimensionar, es más de pronto acoplarse a esa parte, a lo que digamos en este caso el distrito esté permitido. Vale, gracias, Andrés. Tenemos otra de Jorge Andrés Abella, compañero tuyo cuando fuiste estudiante. Hola, David, ¿estarías dispuesto a ser mentor de algún estudiante de administración deportiva y cómo lo harías? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué habilidades buscarías en ellos? O sea, yo pienso que como todos nosotros tenemos la administración deportiva en la sangre y pues lógicamente es algo que a uno le apasionaría y uno sí lo haría, uno mentorearía a alguna persona. Yo pienso que hay una característica especial y es que no sé si ustedes se han dado cuenta que nosotros somos unos camaleones. Nosotros en un momento determinado, nosotros podemos desde organizar un evento como también nos podemos meter en la parte administrativa. Entonces digamos que no hay como una característica especial. Yo pienso que es más que uno lo quiere hacer, porque cuando uno quiere hacer las cosas salen. Ok, gracias, Andrés. Entonces ya saben, chicos. Y una última pregunta de Fernando Bermúdez, otro egresado que estará con nosotros en la jornada de la noche. Desde el enfoque del desarrollo humano, ¿qué papel puede cumplir el administrador deportivo? Pues el enfoque que puede cumplir es masivo. O sea, como nosotros, digamos, nosotros tenemos la mente de que para nosotros es tan importante la sana utilización del tiempo libre, entonces partiendo desde esa base,
a nosotros, digamos, se nos facilita crear muchas cosas. Yo pienso que el administrador, una de sus grandes características que tiene es crear, es innovar, es hacer cosas que para algunas personas de pronto lo han imaginado, pero que cuando le ponemos, digamos, sentido, hace atraer a otras personas. Vale, David, en serio, pues agradecemos tu tiempo, agradecemos compartir la experiencia que has tenido, agradecemos todo lo que nos comentas, no solo lo que has hecho como egresado, sino desde el momento en que estabas haciendo ya el pregrado y con el tecnólogo que en su momento tuvo la carrera. Y pues te agradecemos desde parte del equipo organizador de este tercer simposio la invitación. ¿Sí? Juan Carlos Echavarría nos dice, muy interesante tu experiencia, sobre todo muy real, la adaptabilidad es propia de cualquier administrador. Él es estudiante actualmente de la carrera. Y José Fulgencio Pulido nos dice, Dios lo bendiga en todas sus actividades. Ok, bueno, muchas gracias. Yo aprovecho pues para despedirme y sobre todo pues para darle las gracias. Y de verdad que nosotros en su momento nosotros no tuvimos la oportunidad de vivenciar esta clase de espacios y realmente pues yo sé que es algo muy positivo porque a pesar de que es una actividad académica, tanto a las personas que están organizando o simplemente con la parte de asistir, yo sé que algo se les va a quedar y de verdad que pues los felicito y les doy las gracias a toda la organización, a la profesora Zoraida por la invitación. Vale, muchas gracias, David. Ok, muchas gracias.